Les doy la bienvenida a una emisión más de este programa Cuestio Podcast. El día de hoy nos enfocaremos en analizar la rama de la filosofía encargada del estudio de los fenómenos suscitados alrededor del lenguaje. Para comenzar, revisaremos una entrevista realizada a la doctora Melanie González, en la que nos habla sobre una introducción a esta filosofía del lenguaje y también donde retoma a uno de los personajes más importantes en esta área, Wittgenstein. Filosofía del lenguaje es una de las filosofías regionales, se le suele llamar así, que son estas áreas disciplinares justamente dedicadas, orientadas a complementar los estudios de las disciplinas que ya son autónomas. Este reconocimiento o especialización de la filosofía para el área del lenguaje surge sobre todo a finales del siglo XIX, se enfatiza en el siglo XX, y entonces lo primero que tenemos que entender es que la filosofía del lenguaje es una filosofía regional o una filosofía especializada que teoriza, reflexiona de forma a priori o teórica acerca del fenómeno del lenguaje, de los significados, de la estructura, de los usos mismos del lenguaje, la comunicación. No significa que hasta el siglo XIX se haya filosofado sobre el lenguaje. De hecho, el gran inaugurador de las polémicas con respecto de la existencia de un lenguaje perfecto es Platón. En el diálogo El Crátilo, ahí establece las dos primeras posiciones o explicaciones sobre el lenguaje. Si el lenguaje es un significado que deviene de forma natural, o si más bien los significados del lenguaje son un acuerdo entre personas que puede ir cambiando históricamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a finales del XIX y en el siglo XX? Pues que estas reflexiones sobre el lenguaje se van sistematizando. Por supuesto, hay polémicas, hay hipótesis, se inauguran escuelas de lenguaje, de filosofía del lenguaje muy importantes. Entonces, podemos decir que esta reflexión filosófica sobre el lenguaje sí tiene un rastreo histórico importante, pero a partir de los últimos 150 años, pues hay una potencia explicativa y teórica independiente que, bueno, tiene una escuela de representantes bastante consolidada. Se nutre, por ejemplo, de lo que se conoce como la filosofía analítica. Está el rastreo desde Gottlob Frege, quien es también conocido como el segundo Aristóteles. Hace una reformulación muy importante para la lógica. Después, este lineamiento clásico, esta triada entre Frege, el segundo es Bertrand Russell, que es este filósofo inglés, para finalizar con el aporte filosófico de Ludwig Wittgenstein. Y bueno, entre ellos tres se les considera como los iniciadores, los grandes arquitectos de esta filosofía analítica y filosofía analítica del lenguaje. Ludwig Wittgenstein es uno de estos pensadores célebres que hacen olas y que además tienen sí al mundo de la filosofía al pendiente de lo que dijo, pero también que tiene una gran influencia y una potencia que renueva teorías de otras áreas no filosóficas. Ludwig Wittgenstein es un pensador austriaco que, aunque sus inicios no tiene en sí una formación filosófica, él es ingeniero
digamos, fue su primera instrucción, pero sí que tiene una personalidad, o como él mismo diría, una acción de filosofar en su vida. Entonces se acerca nada más y nada menos que a Bertrand Russell cuando ya formaba parte de la cátedra de filosofía en Cambridge, y cuando acude él para exponerle sus inquietudes filosóficas, Bertrand Russell, otro gran pensador, pues se da cuenta de que estas preguntas tienen una hondura filosófica muy contrastante, o que se destacan del resto de los ingenieros del mundo, y entonces lo invita a que se forme en filosofía, lo instruye. O sea, mucho de lo que el pensamiento, o la primera etapa del pensamiento wittgensteiniano es gracias a Bertrand Russell. Y en Wittgenstein es un parteaguas para la filosofía del lenguaje, y podemos decir que es también muy célebre esta distinción entre una primera etapa, que es la etapa que corresponde a su primer gran obra filosófica, que es el Tractatus Logico-Philosophicus. Y en este libro él da claves metodológicas, así como también propósitos investigativos muy definidos, de tal manera que este era un libro para distinguir los genuinos problemas filosóficos de los que no lo son, en el que, entre otras cosas, vamos a encontrar estos parámetros metodológicos en donde la filosofía no es un cuerpo teórico, sino una actividad. ¿Y cómo vamos a filosofar? Pues en primer lugar, se filosofa determinando qué palabras, qué conceptos, qué estructuras pueden formular genuinas preguntas. Porque también lo dice nuestro autor, cada pregunta lleva dentro de sí el germen de su respuesta, de tal manera que a una buena pregunta, a un buen planteamiento interrogativo, pues podemos tener una respuesta certera, a la altura de la pregunta que tenemos. De tal manera que quedaban excluidos entonces teorías o explicaciones metafísicas, místicas, estéticas, éticas y también religiosas, porque están cargadas de un lenguaje que tiene dificultades al momento de definir sus conceptos, de forma que estos serían catalogados como pseudoproposiciones, pseudoconceptos o proposiciones sin sentido. Después de que se publica este texto, Wittgenstein desaparece un poco de la vida filosófica, de la vida académica. A lo largo de este tiempo cumple funciones que serán importantes para lo que se conocerá como el segundo Wittgenstein. Transita de ser profesor en una primaria rural perdida en las montañas a ser un jardinero en un convento, también a ser un diseñador y el arquitecto de una casa muy típica que sigue en pie en Austria. Y esto es importante porque le hace replantear para él la definición de lenguaje, de comunicación o de filosofía genuina. Y en este replanteamiento de sus explicaciones sobre el lenguaje es que surge un segundo texto publicado post-mortem, que son las investigaciones filosóficas. En este segundo libro es donde típicamente también se le identifica como el segundo Wittgenstein, donde ahora aquellas áreas que habían quedado excluidas por tener una catalogación como pseudoproblemas, pseudofilosofías, pseudoconceptos, Wittgenstein se vuelve mucho más flexible ante estas áreas, de tal forma que admite
que en algunas de las explicaciones religiosas, místicas, estéticas, éticas, tienen sentido de por qué hay un lenguaje especial en estas áreas. Y le parece que la explicación es que no es que estas personas hablen de forma incoherente o que justamente incurran constantemente en sinsentidos. Lo que pasa es que estos son usos del lenguaje muy específicos que transmiten una forma de vida. Cuando la religión o cuando alguien intenta transmitir una experiencia estética, lo que transmite a través de su lenguaje es una vivencia que el receptor o que un público puede comprender, porque ante todo, y esta es una idea que atraviesa todo el lenguaje wittgensteiniano, ante todo hay una lucha en contra de las teorías solipsistas o de los lenguajes incomunicables por ser radicalmente subjetivos. Si hay algo que define al lenguaje y a la comunicación es su aspecto público, su aspecto colectivo, nos acomuna. De tal manera que en este segundo Wittgenstein dirá que estas áreas no expresan necesariamente un pseudo lenguaje o un sinsentido o pseudo problemas, sino que son entendidas porque reflejan una actividad concreta de relacionarse con el mundo o de experimentar el mundo. Así que hablar del bien o de la fealdad o de la trascendencia tienen cabida, tienen sentido, pero hay que comprender la forma de vida o la actitud que hay detrás de estos conceptos. Así que con el concepto de juego del lenguaje se abre, es mucho más flexible y en lugar de trazar radicalmente una línea entre lo dicho con sentido y los sinsentidos, ahora es de qué forma estas aparentes áreas de vida constituyen usos del lenguaje específicos que efectivamente son profundamente significativos. Así que hay un giro hay un interés hacia el uso del lenguaje, hacia por qué esos significados tienen un peso, tienen consecuencias muy concretas, tanto en la forma de pensar como en la forma de actuar de las comunidades que se expresan de esa manera. Entonces, la filosofía del lenguaje tiene muchas aplicaciones. Una de ellas, muy concreta, que nos ha parecido una necesidad filosófica e investigativa, es la que justamente se dirige al campo de los slurs, o también conocido como el lenguaje derogativo, que es un tipo de lenguaje que en su expresividad y en su sentido, en aquellos contenidos que transmite, pues es un lenguaje que éticamente tiene repercusiones muy concretas. Puede ser un lenguaje que provoque en el auditorio o aquellos que están expuestos a él, puede provocar enconos, polémicas, y es peligroso porque se basa en suposiciones, algunas muy fuera de lugar, y sigue siendo una investigación en qué consiste el daño del lenguaje derogativo. Para algunos dirán que es un lenguaje, por ejemplo, el del lenguaje del racismo es el lenguaje de odio. Dirán que es un lenguaje que simplemente está haciendo descripciones, pero la filosofía del lenguaje justamente también añade que hay dimensiones éticas que esas significaciones llevan consigo. El punto es saber en qué consiste el dolo,
es un dolo que está inherente a la palabra, es un daño que se ha constituido a través de los significados que se le han añadido. ¿Por qué ciertas palabras que apelan al estatus económico de una persona, por qué eso es un insulto? La pregunta es, ¿en dónde radica ese daño? ¿Cuál es la naturaleza del insulto? ¿El insulto es insulto por sí mismo o bien un insulto se conforma a través de esa práctica consciente de provocar un daño a través de este lenguaje? Entonces, este sí es uno de los ejemplos de por qué es importante hoy en día, porque ante la multiplicidad de plataformas de comunicación y que vivimos justamente en una realidad hiperconectada, el uso del lenguaje y los efectos que estos usos pueden llegar a tener tienen que estar revisados, analizados o por lo menos examinados por muchas disciplinas, pero específicamente sobre la filosofía del lenguaje, que nos ayudaría a detectar estos riesgos, en qué consisten los riesgos, los peligros concretos y objetivos, y pues bueno, para llegar a, por ejemplo, a condiciones éticas mucho más justas, ¿no? A continuación haremos revisión de uno de los filósofos que han aportado a esta filosofía del lenguaje, San Agustín. Antes de comenzar quisiera proponer un pequeño ejercicio de reflexión. En nuestra vida cotidiana estamos en constante interacción con otras personas y es en esas relaciones humanas donde surge la necesidad de comunicarnos. Por lo general, cuando somos bebés, nuestros cuidadores empiezan a enseñarnos las herramientas básicas para la comunicación. Para decirnos, por ejemplo, quién es nuestra mamá, nos señalan a la persona que nos dio la vida y nos dicen, ella es tu mamá. O cuando nos pasan agua para beber, señalan ese líquido sin color ni sabor y dicen, agua. Esto es agua. San Agustín de Hipona dice que así es como se nos enseña el lenguaje. Se aprende por la asociación de la palabra con la cosa. Este proceso es conocido como ostensión. Se pronuncia el signo y se hace la ostensión del objeto, es decir, se dice y se muestra. Con la doctora Melanie escuchábamos algo de la historia de la filosofía del lenguaje, que propiamente es inaugurada por Gottlob Frege, el nuevo Aristóteles. Sin embargo, desde la Grecia antigua ya había aportes a esta área de la filosofía, con Platón en su diálogo del Crátilo. Siglos después de Platón, San Agustín, filósofo medieval, también realizó aportes al pensamiento del lenguaje. Esto lo hizo en obras como De Doctrina Cristiana, De Magistro, De Trinitate y Confesiones. Para entender algunos conceptos básicos de la filosofía del lenguaje en el obispo de Hipona, es necesario tomar en cuenta sus aportes realizados al ámbito de la semiótica, es decir, aquella ciencia encargada del estudio de los signos. En primera instancia podemos decir que un signo es una realidad material que nos lleva al entendimiento de una realidad ajena. Los signos se pueden dividir en naturales y artificiales. Los signos naturales son aquellos presentes en la naturaleza y en los que no está la intención de comunicar algo. Por ejemplo, si vamos caminando por un bosque y vemos la huella de un animal, pues vemos como tal la huella y eso nos remite, nos lleva a pensar en que por ahí pasó un animal. O si vemos por ahí un poco de humo, podemos remitirnos, podemos pensar en que ahí hay algo quemándose.
Por otro lado, los signos artificiales son aquellos que utilizan los seres vivos para manifestar algo. Estos últimos pueden ser utilizados por los animales, pero es el ser humano quien los saca del plano meramente sensible para llevarlos a un plano intelectual. Las palabras son los signos humanos más importantes, pues sirven para comunicar los pensamientos. En su obra De Magistro, San Agustín va a decir que la palabra es lo que se profiere con la articulación de la voz y tiene un significado. Estas palabras se van a relacionar unas con otras para formar enunciados. Por eso aquí va a ser muy importante la sintaxis. Por el lado de la semántica, tenemos que las palabras o signos lingüísticos y en general los signos solamente son medios para llegar a las cosas significadas. Los signos remiten a las cosas, están en función de ellas. Por ejemplo, si vamos por una carretera y vemos una de esas señales en forma de rombo, amarillas, que tiene como unas montañitas, pues sabemos que por ahí hay un tope. Ese dibujo, esa señal, ese signo, nos remite a la realidad de que en el camino hay un borde en el que hay que frenar para no lastimar los amortiguadores del carro. ¿Cómo es que nuestro cerebro aprende a ir a los significados a partir de los signos? Aquí voy a retomar algo de lo que dije en el ejercicio que hicimos para reflexionar al inicio. Aprendemos, según San Agustín, asociando la palabra con la cosa, es decir, por ostensión. En su libro Investigaciones Filosóficas, Wittgenstein cita a San Agustín y dice lo siguiente, de alguna manera apoyando esto del aprendizaje por ostensión. Así pues, cuando estos, es decir, los mayores, nombraban alguna cosa, fijábala yo en la memoria, y si al pronunciar de nuevo tal palabra movían el cuerpo hacia tal objeto, entendía y colegía que aquel objeto era el denominado con la palabra que pronunciaban cuando lo querían mostrar. Que esta fuese su intención, deducíalo yo de los movimientos del cuerpo, que son como las palabras naturales de todas las gentes, y que se hacen con el rostro y el guiño de los ojos, y cierta actitud de los miembros y tono de la voz, que indican los afectos del alma para pedir, retener, rechazar o huir alguna cosa. De este modo, de las palabras, puestas en varias frases y en sus lugares y oídas repetidas veces, iba coligiendo yo poco a poco los objetos que significaban, y vencida la dificultad de mi lengua, comencé a dar a entender mis quereres por medio de ellas. En San Agustín no basta con que exista el signo y la cosa a la cual significa. Es necesario el pensamiento. Esta parte es muy similar a lo que expone Aristóteles. El concepto mental del pensamiento es lo que directamente significa la palabra. Y a través de él, y de manera indirecta, la palabra significa de modo principal, aunque mediato, al objeto designado. En otras palabras, tenemos un objeto, extraemos el concepto mental y después pronunciamos la palabra que es expresión de ese concepto mental. El concepto mental puede llamarse palabra interior o verbo interior. Con esto podemos establecer que hay dos tipos de verbo.
aquel que es el sonido emitido por nuestros labios y aquel que es el que queda impreso en nuestra memoria. Cuando pronunciamos palabras, lo que realmente queremos transmitir es nuestro verbo interior. La palabra verbo también se relaciona con la palabra latina verberare, que significa herir. Las palabras son algo que hiere al oído. Cuando uno escucha, no percibe simplemente sonidos. El alma se apropia del significado que le es transmitido mediante ese sonido articulado. Este proceso se logra solamente cuando la palabra recibida es portadora de un significado. Por ejemplo, si yo pronuncio tarará, tarará, pues no, por ejemplo, a Frida no le va a decir nada a eso. En cambio, si yo le digo libro, Frida va a pensar pues, en un libro, va a tener el concepto mental del libro. El pensamiento es un mediador entre el lenguaje y la realidad. Por eso es que desde el punto de vista de San Agustín es posible hablar de una relación entre el lenguaje y la verdad, que siglos más tarde será cuestionada por filósofos como Nietzsche. Y ya que se menciona ese autor, vamos a empezar ahora con la exposición de qué piensa Nietzsche acerca del lenguaje. Primero, una breve introducción y nada más prepararlos, que va a ser un tema muy distinto, una visión muy distinta del lenguaje que la que expuso mi compañero. Nietzsche nació en Prusia en 1844 y murió en 1900. Estudió filología clásica y teología. Se le considera uno de los filósofos más influyentes en la época contemporánea. Es reconocido principalmente por su dura crítica hacia los valores y hacia la moral cristiana. También critica la tradición y va a proponer una transmutación de valores, al igual que la voluntad de poder. Pero lo que ahorita nos compete va a ser su perspectiva acerca del lenguaje. Nietzsche es muy importante en la filosofía del lenguaje, ya que fue un pionero del giro lingüístico que se llevó a cabo a mediados del siglo XX. Al igual que mi compañero, coincidimos en este pequeño ejercicio de reflexión. Es increíble que cuando yo menciono un amanecer, una computadora, el sol, el amor, ustedes entienden cada palabra de lo que yo estoy diciendo. Ustedes entienden el concepto. No sé si se han puesto a pensar que es increíble que el lenguaje pueda ser tan universal, que nos podamos entender de una manera muy fácil si sabemos la definición de la palabra. Pero ¿no se han preguntado si gracias a esta universalidad se pierde algo? ¿Se pierde la profundidad de lo que se trata de explicar? ¿Creen que el lenguaje refleja de manera totalmente fiel lo que queremos decir? O más bien, las referencias de los conceptos que se basan en la realidad. Y más bien, las palabras, ¿son arbitrarias o realmente expresan la esencia de la cosa de la que se está hablando? Bueno, y este trabajo va a contestar muchas de estas preguntas. En primera, vamos a hablar de la naturaleza del lenguaje como herramienta de poder. Para Nietzsche, el lenguaje es una manifestación de poder, porque es una herramienta que permite dominar, clasificar y apropiarse del mundo. Según Nietzsche, y cito, el derecho del Señor a dar nombres llega tan lejos que deberíamos permitirnos el concebir también el origen del lenguaje como una exteriorización de poder de los que dominan. Dicen esto es esto y aquello. Imprimen a cada cosa y a cada acontecimiento el sello de un sonido y con esto se lo apropian, por así decirlo. Al decir esto es esto o esto es aquello, estas definiciones son producidas por personas o un grupo de individuos que tienen poder. Después son socialmente aceptadas y es como si sellaran las cosas con su propia visión, apropiándoselas. De este modo, el lenguaje cumple una función fundamental para el ser humano. Permite un control simbólico sobre el entorno. Para esclarecer un poco más esta idea del lenguaje como una herramienta de poder, vamos a hablar de la palabra noble. La palabra noble nos remite en primera instancia a alguien bondadoso o a alguien bueno,
pero realmente en su origen, aparte de que significaba estas dos cosas, alguien bueno, se le nombró así a las personas que pertenecían a un grupo social, a una casta, a la nobleza. Entonces se hizo una conexión entre la nobleza y la bondad, y esta definición le estableció un grupo de poder, justamente esta clase social. O también podemos ver este ejemplo cuando en un grupo, en un salón, por ejemplo, hay 20 mujeres y un hombre, y a pesar de eso decimos nosotros o ellos o todos, en vez de todas, ellos, ellas y nosotras. Este también ejerce la misma función, ya que se está poniendo primero el género masculino para describir un grupo como si tuviera mayor prioridad que el género femenino. Esta es una hoy en día de los movimientos sociales o de las luchas sociales que quieren modificar algunas partes del lenguaje, ya que saben que este es una herramienta de poder. Ahora vamos a analizar la naturaleza del lenguaje y su función metafórica. Para Nietzsche, el lenguaje no es simplemente una herramienta de comunicación, sino es un medio esencial para el desarrollo de la conciencia y de la cultura humana. A través del lenguaje, los seres humanos no solo intentamos describir el mundo, sino que lo interpretamos, lo reconstruimos y lo transformamos. Así que el lenguaje, en vez de ofrecer una visión pura de la realidad, tiene una función metafórica, en donde se aleja de las esencias de las cosas y las simplifica de manera radical. Al intentar expresar el mundo, nosotros como seres humanos intentamos agrupar experiencias únicas en conceptos generales. Por ejemplo, el concepto de árbol. Realmente no estamos hablando de un árbol específico, de un tabachín o no sé, ¿de qué te gusta? ¿Un cerezo? Un fresno. Ajá. Estamos hablando de un concepto en donde caben dentro de él millones de árboles diferentes, colores distintos, grosor distintos, figura distinta, tamaño distinto. Así que tal idea general se vuelve abstracta y colectiva, que carece de detalle y de matiz. Entonces, la función metafórica del lenguaje sirve como un filtro que impide ver la realidad en sí, sino que simplifica las cosas a tal grado de hablar de ideas generales solamente. Nietzsche considera el lenguaje como una tragedia inevitable, porque nunca va a hablar de la singularidad de las cosas, de esta computadora o este mantel, sino siempre va a remitirse a ideas generales, lo cual se lo considera como una herramienta imperfecta que solo nos permite aproximarnos a la realidad, pero nunca realmente hablar como tal de ella. La palabra es incapaz de comprender la esencia del objeto, capturando únicamente la relación superficial que tenemos con él. Así que Nietzsche afirma que creemos poseer algún conocimiento de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores. Sin embargo, lo que poseemos en realidad son metáforas de las cosas que, para Massinri, no corresponden en absoluto a las entidades originales. Por lo tanto, la verdad es solo una construcción lingüística y el conocimiento es un conjunto de metáforas que intentan hablar de la realidad, intentan aproximarse a ella, pero nunca están hablando realmente de cómo es la realidad en sí. A continuación voy a hablar de la relación entre lenguaje y conciencia. Para Nietzsche, el lenguaje y la conciencia, es decir, el pensamiento, están intrínsecamente ligados y de hecho el pensamiento consciente solo es posible a través del lenguaje. Nietzsche va a tener una visión muy cercana a la de Kant, ya que va a sostener que la razón y el conocimiento humano no pueden desprenderse de los conceptos que nosotros mismos creamos. Es decir, nosotros entendemos el mundo no porque el mundo sea así, sino por los conceptos que nosotros desarrollamos. Nietzsche concibe el lenguaje como retórica y persuasión. Primero vamos a definir qué es retórica. Según la RAE, la retórica es arte de bien decir, de dar el lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Nietzsche también lo va a tomar de esta manera y va a decir que el lenguaje es esencialmente retórico, porque siempre busca persuadir, conmover y convencer. Él va a decir que ningún mensaje es desinteresado, siempre hay un propósito para lo que estás hablando. Por ejemplo, cuando tú le cuentas a tu amiga lo que pasó con tus papás o le cuentas un problema, tu intención es que la otra persona te esté escuchando. Hoy en día que los políticos utilizan mucho esta función del lenguaje para dirigirse a los ciudadanos, al pueblo, para convencerlos y persuadirlos de, por ejemplo, votar por ellos. Y entonces, ¿por qué el lenguaje es un razonamiento falso? Estos presupuestos influyen en nuestra percepción que surgen de relaciones de poder, cultura, tradición y valores dominantes.
Aquí también se va a establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esta bondad o esta maldad va a ir variando dependiendo del momento histórico en el que estemos o de la cultura. Por ejemplo, la idea de mujer, incluso hace 50 años cuando mi mamá nació, estaba muy aceptado que la mujer se relacionara con la casa, con los hijos, con ser una buena esposa, y eso era el significado de una buena mujer. Hoy en día, poco a poco, está cambiando este presupuesto, se está cuestionando este presupuesto, pero muchos otros siguen aceptándolo. Nietzsche va a hablar del límite de las palabras, va a decir que no se pueden transmitir experiencias únicas, y también va a decir que las emociones, las vivencias y las percepciones más profundas no pueden traducirse al lenguaje. Así que cuando alguien te pregunte, ¿pero qué tienes? Dime, cuéntame, y tú le dices, no, es que no sé cómo decírtelo, no sé cómo ponerlo en palabras, o cuando le dices a tu novio en esta etapa de enamoramiento que las palabras no son suficientes para expresarle eso que quieres, pues Nietzsche te va a decir, sí, efectivamente, nunca le vas a poder transmitir exactamente en su totalidad lo que tú estás sintiendo, porque el lenguaje es limitado, los conceptos también lo son, ya que son universales, así que tu experiencia única y singular nadie la va a poder entender. Después Nietzsche va a decir que sí existe algo que se aproxima mucho más a realmente poder comunicar la totalidad de esta vivencia. Y va a decir que es la música. Para Nietzsche, cito, la música como suplemento del lenguaje. Es decir, tiene una capacidad expresiva que el lenguaje no tiene, no puede alcanzar. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que escuchan una canción de música clásica, solo son puros instrumentos, no hay nadie que diga alguna palabra y ustedes dicen, así me siento cuando estoy enamorada o cuando estoy feliz. ¿Cómo? Es que de la música que no tiene lenguaje se puede implantar una emoción en ella. Nietzsche va a decir que, cito, la música como suplemento del lenguaje. La música reproduce muchos estímulos y situaciones enteras de estímulos que el lenguaje no puede representar. El lenguaje tiene dos características que pueden parecer contradictorias. La primera es que es un medio de conexión con los otros, pero también es un medio de alejamiento. ¿Por qué? De conexión, porque el lenguaje, al ser universal, podemos comunicarnos de manera muy fácil con el otro y nos puede entender sin ningún mayor problema. Pero también es un alejamiento con el otro, porque nuestras experiencias individuales, únicas, nunca las vamos a poder compartir de manera total. En días recientes se realizó un evento aquí en el CEFTA, donde se proyectó la película The Witch y se realizó un análisis cinematográfico. El maestro en psicología profunda, Fabricio Ramírez, y el licenciado en filosofía, Gabriel Cacho, realizaron este análisis. Abordaron varios temas que se presentan de manera simbólica en el transcurso de la película. Hablaron de la religión, de los miedos, de la familia, del mal, y mi compañero va a desglosar uno de estos. En el ámbito de la religión, por ejemplo, tenemos que en la película se puede notar cierto fundamentalismo, fanatismo religioso, en el que algunos de los personajes se sienten esclavizados de alguna manera por este ámbito de la religión, que muchas de las veces es sacado de contexto y en lugar de que estas creencias ayuden a que el ser humano se libere, que crezca como persona, pues lo someten a una ideología, a ciertas prácticas que al final impiden su felicidad. También una reflexión, o más bien un símbolo que se toma de la película, es que al inicio de esta se aparece Thomasine, que es la protagonista, con una expresión de angustia. Su cara comunicaba angustia. Y al finalizar la película parece muy feliz. Ya no les voy a contar más para no hacer spoilers, pero si quieren ver el análisis pueden ir a esta tarjetita de Reca. Agradecemos a todas aquellas personas que vieron este contenido y los esperamos para una próxima emisión.